Bienvenidos al podcast de Kiko, el podcast revolucionario con más sintonía en toda Latinoamérica. Hoy les tenemos un episodio muy especial. El chef Maurice, bueno, ya casi termina de crecer su barba al punto de homeless. Como ya se va para Miami, él quiere tener el look correcto. Y hoy tenemos a un invitado muy especial que también es sintonizador del podcast, por lo que entiendo, el amigo Marco, que es un piloto. Y queríamos hace tiempo hablar con él porque, bueno, en este podcast... un aplauso para él porque no es fácil. No es fácil Muchas venir gracias por la invitación y por tenerme aquí. Soy un fan de ustedes de hace tiempo. Mira, eso nos va a ayudar. Nos va a ayudar para hoy. Bueno, Marcos, tú eres piloto y piloto comercial, entiendo. O sea, tú manejas los aviones que nosotros usamos para viajar aquí en Europa o en Estados Unidos, ese tipo de aviones, ¿no? Sí. Vale, perfecto. Sí, dime. No, sí, yo comencé mi carrera en el 2013 y volaba pasajeros. Estuve en la industria comercial de los pasajeros por unos años, 5 años, y después me pasé a volar carga. Ahora me encuentro volando carga, pero siguen siendo los mismos aviones en los que te has montado, solo que han sido reconvertidos para carga. Pero sí, es lo mismo prácticamente. Pero tienes el permiso, o sea, si tú decides trabajar con pasajeros, tienes, como quien dice, las licencias también para ello. Es la misma licencia, sí, es el mismo avión, misma licencia, ¿no? Ok. Bueno, en el transcurso del podcast te vamos a preguntar... En vez de pasajero hay que... Ajá. No, tranquilo, es que también a veces con el tiempo de... A veces si hablas un poco de más o te interrumpo, disculpa, Marco. No, que lo que te iba a decir es que en el transcurso del podcast te vamos a preguntar cositas de tus orígenes también que nos interesan, pero a la gente tú sabes que los chamos de hoy en día necesitan empezar con los temas picantes rápido porque eso es lo que a ellos les interesa. O por lo menos temas interesantes. Y una cosa que yo te quería preguntar, que yo he estado pensando en cositas hace tiempo que quería preguntarte como piloto es... ¿Tú desde chamo siempre tuviste una afinidad al aire, al volar? ¿O fue algo que fue más de mayor que descubriste o intentaste por casualidad? Sí, siempre me gustó desde niño. Me acuerdo que jugaba el Flight Simulator y me gustaban los aviones y sí, siempre estuve relacionado a la aviación de una manera u otra. Siempre me gustó. Sí, era algo que siempre era mi pasión, ¿no? Desde toda la vida, prácticamente. Pero tú fuiste a la universidad para algo más, ¿no? Algo distinto. Me recuerda. Sí, yo estudié administración un año porque tú veías a la gente del colegio, de mi promoción, todos graduándose. Entonces tú veías a esta y al otro que iban a hacer esta carrera, la otra carrera. Y yo por miedo, por inseguridad y por no tener conocimiento, decidí aplicar a una universidad, la cual me aceptó. Pero era otra carrera, era administración. Y cuando eso sucedió, bueno, simplemente me aceptó y decidí hacer la carrera. Estuve un año y después de un año dije, no es lo mío, no me gusta, y decidí salirme. Y decidí dedicarme a lo que siempre me había gustado. Salió del closet y se volvió piloto. O sea, pero esto era una vaina tipo de chamito. Tú tenías ese sueño de... O sea, por lo menos yo me acuerdo de chamito. Yo siempre... Mi sueño era que yo iba a ser ingeniero mecánico y iba a construir montañas rusas. No lo llegué. Tú tenías ese sueño de carajito, coño, yo quiero ser piloto. Es que ese era el problema, era un sueño y no sabía que... lo veía algo como lejos de mi alcance, ¿no? A veces uno ve las cosas muy lejos y lo que tienes que hacer es simplemente enfocarte, trabajar y... Decirle a los niños, dile no a las drogas y sigan sus sueños. Sí. Hay otra manera de volar. No sabía absolutamente nada, no sabía nada de los cursos de piloto, de las licencias, de los requerimientos, no sabía absolutamente nada y bueno, al comienzo lo más fácil era la universidad, que era lo que la gente hacía, ¿no? Era lo común, lo normal. Marco, ¿y esto era dónde? Pasó. ¿Esto era Eso dónde? fue en Caracas. En Venezuela. Venezuela, ok. Sí. Algo así me pasó a mí, que yo fui a la universidad
perdí mi tiempo y después me metí en las clases de cocina. Ok. Sí. Es algo familiar, por lo visto. Algo así. No, no. Me De parece familia, muy de primo. bonito que el chef Maurice quiera equiparar su experiencia con la de Marco, que vuela máquinas de toneladas en el aire a 50.000 pies. Bueno, para los que no sabían, el chef Maurice y el piloto Marco. ¿Marco o Marcos? Marco, sin ese. Ok. Sí, sí. Son primos. Entonces, bueno, por eso la relación. A nosotros nos llenó mucho, mucho orgullo cuando a mí el chef Maurice me comenta que mi primo, que es un piloto, y de verdad, así tipo pum pum, lleva gente en sus manos, escucha el podcast porque dices, coño, la vaina llega a gente también En realidad, con cierto nivel, pues. sí, llegué tarde al podcast, me enteré fue hace unos meses. Ustedes ya llevan tiempo haciéndolo, creo que desde el 2022, algo así, que fue el primer video que habré visto. No me acuerdo exactamente, pero fue un accidente. Fue que mi hermana me comentó que lo vio en Instagram y me mandó el link y de repente vi un episodio y me gustó y vi el otro y se Ok, convirtió no tienes en... que jalar tanta bola. No, no, y a nosotros nos llena de alegría darte el privilegio de conocernos, que como tú Gracias, sabes es el gracias. podcast revolucionario con más sintonía en toda Latinoamérica. Entonces, Marco, tú te desarrollas como piloto en Venezuela. Ahí es donde tú vas al colegio. ¿Cómo se llama Eh, primero? es Academia de... complicada, esa historia mía fue complicada porque me fui, volví, me volví a ir y bueno, lo Ok, hice varias veces, ¿no? Yo me gradué allá en bachillerato y después hice un año de universidad, lo hice también allá. Y después hice el curso de piloto privado. Son varios cursos y licencias que tienes que obtener para trabajar de piloto. Son varias licencias que voy a mencionar rápido para no extenderme mucho en este tema, porque si no... eh, bueno, las licencias son piloto privado, piloto comercial y ATP, que sería la última, que ya necesitas unas horas para poder aplicar esta licencia, experiencia. Y más que todo en Venezuela lo que hice fue la de piloto privado, porque no logré terminar todo, era muy complicado por la situación del país. Tenían 2 o 3 aviones disponibles para sacar las horas de vuelo. Necesitas como 75 horas de vuelo para piloto privado, 200 para piloto comercial. Entonces en Venezuela no tenían los recursos, no tenían los instructores, los aviones se dañaban o eran parados por la autoridad aeronáutica. Entonces al final no terminé terminé el piloto privado, pero terminé el resto de mi entrenamiento en Miami, en, en Kendall. Hay un aeropuerto pequeño que se llama Tamiami y ahí estuve viviendo un tiempo y sacando el curso. ok. Y ahí sacas el comercial, que es el de 200 horas, y después el ATP, que es el que te da el poder volar con pasajeros, ¿no? Porque el comercial creo que es un Correcto. poco más para Bueno, volar pancartas y cosas así, ¿no? en Venezuela te aceptaban el comercial para volar en aerolínea, más que todo porque no hay competitividad, la gente se iba. Una Obviamente las huevona. aerolíneas necesitan gente, ¿no? Con el O sea, comercial si estás pasas el legal Flight para Simulator, puedes... sí, si pasa, sí, tal cual. No, lo que pasa es que con la licencia comercial ya eres legal, el sentido de que tú puedas prestar servicio, o sea, es legal trabajar, se puede trabajar. Lo que pasa es que por motivos de experiencia hay mucha gente aplicando, simplemente tratan de crear un filtro y te piden Ok, obviamente los requisitos más altos, ¿no? Para que sea más competitivo. ya. O sea, el ATP es como Es que como el comercial con más ATP, horas. sí, el ATP lo puedes ver como una especie de posgrado y el comercial como una carrera de 4 años. Yo he escuchado el periodo de 1.500 horas para vuelos Sí, comerciales con pasajeros en Estados Unidos. ¿Estoy sí, correcto con ese correcto. número Sí, ese es el número. ese es el de para sacar el ATP? Sí, pero ahorita tienen unos requisitos, han cambiado un poco las cosas. Ahorita tienen algo llamado Frozen ATP, que simplemente la licencia como restringida. Y una vez que llega a las 1500 horas, tienes el full ATP, o sea, Ok, eso creo que es más que todo para la gente que vive allá y creo que es nada más el examen escrito. Hacen un examen escrito y obtienen parte de la licencia si lo ya. pasas y el resto lo tienes que hacer en un tiempo, ¿no? Y después hay otro que es para los militares, que son los que tienen 700 horas de militares y cosas así. Es para más que todo ayudar a la gente
a obtener las licencias de una manera Sí, más es organizada, diferente. tal vez. En Estados Unidos es diferente porque también las aerolíneas te dan el curso del ATP, te lo dan ellos. En mi caso yo Mm. me tuve que pagar mi propio ATP porque en los otros países no pagan el ATP. O sea, tú sacaste, Marco, las 1500 horas. Sí, eso lo hice en Venezuela. Una vez que termino mi curso en Miami, y disculpa por el timeline que es un poquito desordenado, ¿no? No, es como una Eh, a película veces te digo de las cosas Tarantino, pero me encanta. te digo las cosas en el futuro, en el pasado, tengo una confusión con... Pero bueno, el punto es que una vez que termino todo en Estados Unidos, los cursos, hice el comercial, hice el multi-engine, saqué el instrument rating, que es para volar en condiciones instrumentales. Eh, O sea, te ¿Qué más sacaste saqué? todo. Saqué varias licencias, sí. Uy. Más o menos, ¿cuánto tiempo te demora hacer las horas? ¿Las puedes hacer que si en 2 meses? ¿O es algo que demora? Depende de tu disponibilidad, depende. Y de la disponibilidad de la escuela y cuántos aviones tengan. Por lo menos la mía en Miami tenía aviones suficientes y hubo un periodo donde podía volar todos los días porque me tocaba sacar las horas para el check ride, que tenías que tener ya las horas en tu bitácora de vuelo firmada y sellada. Y bueno, en ese tiempo estuve haciendo lo que se le conoce como cross country en Florida. Iba para sitios randoms, yo decidí a dónde ir, decidí ir para Key West, para, no sé, Melbourne, Daytona, Tampa, ¿E ibas y solo o ibas con simplemente un instructor? iba con un instructor, después iba solo y también a veces iba con un compañero. Y así hacíamos Coño, las pero a horas mí de nunca me vuelo. invitaste. No podía llevarte. Coño, no, porque es que hay una chama que yo No veo era en legal. TikTok. Hay una chama Sí, que yo veo en TikTok que es piloto y se estaba sacando sus horas de vuelo y como que a sí, veces llevaba al hermano. No sé si eso es legal. Tal vez está más correcto. avanzada, no sé. Si es legal, puedes llevar a un amigo, a un compañero, siempre y cuando no te esté pagando, sí lo puedes llevar. Si Ah, vuelas entonces no me por quisiste hobby, se puede invitar, hacer. estamos Sí. claros. Vivías muy Estamos lejos. claros que no me quisiste. No seas huevón. Mira, Marco, entonces, pero tú después vuelves a Venezuela y haces muchas horas en Venezuela también, Sí, ¿no? correcto. Disculpa que se me olvidó contestarte eso. Yo después que termino todo en Estados Unidos, regreso a Venezuela y tengo la suerte de que consigo trabajo casi que a los días, al mes. Con palanca. En una, en Suerte, una, en una aerolínea, te vamos, suerte, huevo, en una aerolínea. suerte para mí y mala suerte para otro, porque conseguir trabajo fue por la mala situación, ¿no? Mm. No fue que todo es bonito, simplemente que la gente se estaba yendo, los pilotos se están yendo. Y bueno, obviamente para alguien con poca experiencia era una oportunidad buena. Pero yo me Y acuerdo que tú me habías dicho en esa época que estabas sacando unas horas, pero nada más podías sacar las horas si volabas internacional. Algo así. Puede ser. no Que entiendo muy bien eso. cuando viajabas a Panamá te contaban las horas más que cuando las hacías en Venezuela. No, no, las horas cuentan siempre. Así la hagas qué sé yo, así vueles de Miami a West Palm Beach, igual te cuentan. Ya, Así ya, estés en ya. el aire 5 minutos, te cuentan esos Pero cinco entonces lo minutos. que te cuentan son 5 minutos, Siempre, ¿no? sí, sí. Siempre que estés en el aire, te cuenta. Siempre que enciendas los motores, ya te empieza a contar la hora de vuelo. Kiko, ya podemos empezar a contar las horas de vuelo nosotros. Sí. Claro. Marco, y cuando tú estás Ya va, ya en va, ya va. Venezuela. Disculpa Ajá. ¿Cuántas horas de vuelo llevas tú, Kiko? En tu carrera. Depende, me tienes que decir qué aeronave. Yo manejo diferentes Ah, aeronaves, claro, es que entonces, tú tienes claro, expertise en varios. dependiendo del medio. Marco, tú en Venezuela trabajas para una aerolínea que me dice que consigues ese trabajo a los meses para llegar y Trabajé. eso, ajá, sí, Dino. Disculpa que te interrumpa, es que creo que tengo el audio un poco. Disculpa. No, Eh, eso, expande un poquito en eso, o sea, ¿qué hacías exactamente? O sea, ¿qué tipo de vuelos hacías? Y si estos vuelos fueron los que te dieron esa oportunidad para tú sacar muchas horas para sí, que acumulasen para tu ATP eventualmente. una vez que regreso, tengo que convalidar la licencia y voy a la escuela donde estudié y, y convalido la licencia, hago mi chequeo de vuelo, todo bien, paso. Y la escuela donde estudié me dice que Acerca Airlines está buscando pilotos. Entonces ellos me dan el contacto, yo le escribo, le mando mi currículum y me llaman. Y así conseguí mi primer trabajo. Eso fue en 2013, en julio del 2013, por ahí.
Y sí, conseguí mi primer trabajo volando el MD-80, que es un avión viejo de los años 70. Y estuve en Acerca Airlines haciendo vuelos nacionales e internacionales por 2 años y medio. Y después Con pasé a volar. personas, con pasajeros. Sí, claro, con pasajeros. Sí, el M80 tiene aproximadamente para Es que yo quiero 170 confirmar que, pasajeros. ok, o sea, Sí, el sí. típico vuelo que si yo agarraba Valencia a Barcelona dentro de Sí, Venezuela, lo hubiera me hecho podía yo. tocar contigo. Ok. Sí, sí. Lo más seguro era yo, sí. Tú Era el tenías, único. Era tú yo y me dos acuerdo que, panas. Y tenía 23 años en esa época, o Ni de 22 por huevo, ahí no. estaba. No, yo me huevo, acuerdo nada, que marico. tú tenías una ruta que le decían la lechera, o algo así. Sí, algo así. El lechero. Tienes buena memoria, te acuerdas muy bien de esos detalles. Porque Sí, se si mal llamaba. no recuerdo, es como que una ruta que era que si Era Caracas, una, Barcelona, Puerto Ordaz, así. sí, era un día largo, era una jornada de trabajo larga, donde el duty time, porque los pilotos tenemos horas de trabajo, no podemos excederlas. Entonces ese día era un día un poco limitado porque hacías 5 toques y ibas a 5 destinos. Entonces O sea, un día te comenzaban. podías quedar que sí en Maracaibo, pues, a pasar la noche. Sí, simplemente, o sea, era un día que salías de Maiquetía. La primera parte era vía del Oriente, aterrizabas en Margarita, estabas como 45 minutos o 1 hora en tierra, desembarcabas, embarcabas y luego seguías para Puerto Ordaz, luego Barcelona, Valencia y Maracaibo. Llegabas a Maracaibo tipo 9 de la noche, dormías allá, era un layover, y al día siguiente hacías la misma ruta pero de regreso, salías desde Maracaibo y hacías Maracaibo, Valencia, Barcelona, Puerto Ordaz, Margarita, Maiquetía. Es un día largo. Y le decían así porque ibas por cada ciudad, como si fueras una especie de lechero dejando la. O sea, como si fuese un autobús Exacto, que el pasa por toda autobús, la ciudad. tal Y, cual. y eso tú con 22 años lo empiezas a hacer. Wow. Y tú, o sea, tú habías, antes de eso, tú habías volado ¿qué? ¿Aviones tipo Cessna? ¿O si habías Sí, volado? en Ok. Estados Unidos, y bueno, en Venezuela también volé el Cessna 172. Después en Estados Unidos llegué a volar el Piper Seminole, que es un multi-engine, un multimotor pequeño. Y sí, O sea, pero en fue un teoría, nuevo. Era un nuevo avión para sí, ti. el Ok. M80, sí, sí, era Ok. nuevo. Y ahora dime tú, Y ya ¿qué era un tanto avión, cambia? ajá, ¿Qué tanto cambia de un avión al otro? Por cambia ejemplo, bastante porque es un avión más complejo en el sentido de que tiene sistemas que tienes que memorizarte, por ejemplo, tienes que entender bien lo que son los sistemas hidráulicos, eléctricos, el sistema de combustible, aire acondicionado. Un avión como el Cessna, por ejemplo, no es presurizado. Entonces, en ese sentido, el Cessna 172 no tenía un sistema de presurización. Es por darte un ejemplo, el 172 tampoco tiene un tren que se retrae. Bueno, hay unos que lo traen, pero el que yo volé era como el más simple y no tenía tren que se retraía. o Entonces, sea, tenía las el ruedas Cessna, afuera siempre, por ejemplo. sí, sí, el Cessna 172 es un avión como muy básico, muy simple, y es el que se usa para volar, para aprender a volar. Así como cuando vas a la escuelita de manejo y aprendes a manejar un carro, no te van a poner a manejar un carro de alto rendimiento o Claro, te un dan de el 8 Toyotica de la cilindros. abuela. Exacto. O un Ahora, Yaris, un Corolla. Marco, que quiero entrar en un temita un poquito más picante porque justo estabas hablando de algo Puedes hablar de lo que sea, que sí, es relevante a esto. Que trabajaste en Venezuela. Me acabas de correcto. decir que recién llegado con 22 años y no teniendo tus horas de vuelo ATP, las 1500, igual conseguiste Sí, trabajo en una aerolínea venezolana donde volabas almas a cerca de sí, 50.000 pies en el aire. No sé qué tan alto iban en los vuelos nacionales también. Ahora, tú como eres piloto, entonces tú conoces como quien dice el inside game, el béisbol, inside baseball. O sí, sea, tú cuando tú vuelas como pasajero, tú que sí. conoces cómo es todo, tú sientes miedo a veces, te sientes seguro, tu miedo varía dependiendo del país donde estés volando, dependiendo de donde el avión esté viniendo de. O sea, ¿cuáles son los factores que tú
como conoces el juego por dentro, son los que te dan alertas. O tal vez tú me miedo, puedes decir, no, mira, miedo nunca tengo porque esa vaina no falla. No sé, háblame un poco de eso. ¿Me puedes aclarar de eso como pasajero o como piloto? Dices tú, Bueno, como piloto no. te estoy preguntando como pasajero primero. Y después te voy a preguntar de piloto, que es cuando tú ya tienes las manos que dependen de ti. Pero quiero que me lo digas como, o sea, por ejemplo, el chef Maurice va a comer a un restaurante y él seguro está pendiente de vainas como que, verga, ¿será que este carajo veo que no corta la vaina así? O él sabe, coño, si nos están ofreciendo este pescado es porque está viejo y quieren venderlo. ¿Qué son las cosas que tú notas o por lo menos que tú dices, verga, este vuelo viene de tal lugar, allá no hacen tanto chequeo, allá los pilotos no tienen tanta experiencia? ¿Qué cosas a ti te pueden dar Mira, miedo en esas situaciones? para serte sincero, en muchos países los estándares son altos, los pilotos todos tienen que tener entrenamiento. Tienes, por ejemplo, que hacer simulador 2 veces al año, cada 6 meses. Haces recurrente simulador donde te evalúan, te ponen ciertos parámetros, ciertos estándares que tienes que cumplir, y si no los cumples, fallas el simulador y no puedes volar. Tienes obviamente que estudiar, estar preparado, tienes que hacer chequeos antes de volar, a lo que se le conocen como el pre-flight checks. Simplemente están los SOPs que tienes que seguir, porque al final, obviamente siempre habrá sitios donde no siguen procedimientos, pero ¿cuál es el problema? Que tú tienes una licencia y vamos a decir que tú no sigues procedimientos o la aerolínea no tiene buenos estándares. Al final, los culpables van a ser siempre el capitán y el copiloto. Porque ¿quiénes son los que tienen la licencia? Ellos dos, y ellos son los que están operando ese día. Si tú, por ejemplo, ves que como un chef, me imagino yo, asumo yo, no soy un chef, pero por ejemplo, imagínate que un chef vea un producto que ha expirado y aún así decida cocinarlo, venderlo. Es lo mismo, te estás exponiendo tú, ¿no? Pasa, como chef. Con los pilotos es igual. Tú tienes RAM checks, donde, por ejemplo, un ejemplo, en mi compañía anterior en Santa Bárbara, hacíamos vuelos de Maiquetía a Miami en un Boeing 767. Entonces, una vez en Miami, si, por ejemplo, la FAA hacía una inspección, que era algo random, algo que podía suceder de un momento a otro sin planificar, y ojo, no te avisan tampoco, ellos simplemente pasan por el avión, te enseñan sus credentials, ID, y te dice somos de la FAA y venimos a hacer una inspección. Y si en esa inspección ellos encuentran cosas ilegales, te pueden multar, te pueden parar el avión. Multan a la aerolínea. A la aerolínea. A la aerolínea Ya. la multan, sí. Si, Más por o ejemplo, menos piloto, cuánto es la multa, ¿sabes? no tengo ni idea. Asumo que son cifras grandes, Sí, deben ser bastante extraordinarias. dinero. Y esto Sí, funciona a sí. nivel mundial, lo de la FAA. Eso es el caso mío porque antes volábamos de Maiquetía, de Venezuela, de Caracas a Miami, y obviamente la autoridad aeronáutica en Estados Unidos se llama FAA, en el caso de Estados Unidos. Donde me encuentro ahorita tiene otro nombre. Pero sí existe en otros lados. Claro, cada país tiene la suya. Cada país Claro, tiene pero la cada suya. país, Ahora, es a lo que voy, cada país tendrá la suya, pero no todos los países Tienen son... el mismo, Sí, tienen correcto. la misma vara de medir. No todos tendrán los mismos estándares, exacto. Entonces, a ti por lo menos, o sea, con esto tú me quieres decir que en general confías mucho de los pilotos porque tú mismo has pasado por los procesos que hay que pasar para llegar a esos puestos y entiendes Sí. que es un filtro que te hace sentir seguro a ti Exacto. como pasajero. Sí, yo confío porque siempre y cuando tengan el entrenamiento adecuado, todo debería salir bien. Lo que pasa es que siempre suceden cosas, ¿no? Vamos a estar claros. Así como cuando manejas un carro, hay accidentes, siempre suceden cosas, ¿no? Tú nunca has dicho, coño, qué sé yo, en Qatar me metieron, por decirlo, me metieron una multa por esto, pero en Estados Unidos tal vez por esto no me hubiesen metido una multa. Es posible que suceda porque Qatar es un país estricto, es un país donde tienen unas reglas donde se siguen son muy estrictos en Qatar. Y yo diría que puede que en Qatar no te acepten algo que en otros países sí. O sea, Puede que no te ser. acepten algo de de la aeronave. Por ejemplo, para darte un ejemplo, hay países que tienen algo llamado noise abatement,
que tienes que cumplirlo, que es simplemente para reducir el sonido, porque en muchos aeropuertos, por ejemplo en Miami, en muchos sitios el aeropuerto está cerca de zonas habitadas, Residenciales. residenciales, donde hay apartamentos, casas, y la gente se queja del sonido, o simplemente se busca reducir la contaminación, Ya. ¿no? De acústica, de los Sonora. aviones, etcétera. Sí. Y- ¿Algún Ok. algún vuelo tienen- memorable que disculpa, hayas tenido? Sí, disculpa, para terminar la idea, siempre se busca, ¿cómo se llama? Cumplir con estos procedimientos, como por ejemplo el de noise abatement, porque si no te pueden multar. Tienen medidores de sonido y te pueden multar. O sea, tú por lo menos cuando estás llegando a Qatar bajas la música. Correcto. No, No, no puedes entrar con un reggaetón No así puedes. como que estás en tu no, casa. no puede, si no llaman a la policía. Me da imaginar que estos son sistemas dentro de las mismas turbinas o diferentes partes del avión que hacen que tengan menos sonido. Bueno, Chef Morris te había preguntado de un vuelo memorable. Yo te lo quiero amarrar con otra pregunta, ya que te pregunté como pasajero. Ok. Ahora tú como piloto, tú confías en tus habilidades y se nota que eres bastante seguro del proceso y de tus habilidades también. Ahora tú también dependes de una máquina que tú no eres el que la chequea, le hace mantenimiento. Sí. Y así Sí. como estás hablando de un carro, de un coche que puede andar en la carretera y le falla algo, se le acaba la gasolina o algo falla y el coche tiene que pararse a un lado para que lo vengan a rescatar. Obviamente en el avión estás en el aire y no tienes esa ventaja. Entonces es sumamente más delicado esa parte. Tú como piloto, háblame un poco de cómo te sientes tú cuando te montas en el avión y sabes que estás dependiendo de personas que chequearon ese avión para que todo funcione en el aire. ¿Cómo te sientes tú con eso? Y si dentro de ti tú piensas, coño, esta máquina, con todo y que le pueda fallar una vaina, yo tengo suficientes herramientas para que esto vuelva a aterrizar perfecto. O sea, ese es tu feeling. ¿Cómo miras tú esa parte cuando te montas cada vez en un avión Sí. y vas a volar esa noche o ese día? Bueno, para contestar primero la pregunta de Mauricio, cuando me dices un vuelo memorable, ¿te refieres a un vuelo algo normal, algo que fue bonito o algo que fue como Algo que te haya marcado, o sea, que digas, coño, no sé, te gustó, te fue diferente, te gustó dónde fuiste, fue la primera vez, no sé, algo que te haya marcado, que te haya quedado. Se montó Al-Qaeda. Una vaina. Bueno, diría que el primer vuelo en aerolínea, el primer vuelo de toda la primera hora de vuelo. O sea, cuando fue- viajaste de Caracas a Margarita, chévere, ese fue tu vuelo mi memorable. mi primer vuelo fue de Caracas para Barquisimeto. Y fue, Y obviamente, es una estabas experiencia asustado. única. No estaba asustado como tal, pero sientes que todo pasa muy rápido porque es el primer día de trabajo. Entonces sientes que todo pasa muy rápido. Sientes que se siente como overwhelming, como... Te felicita, el piloto te felicita Sí, en ese primer vuelo. no, es simplemente un día de trabajo y haces ¿cómo se dice? Es training. Al final te dice, te va a hacer un debriefing donde te va a decir las cosas buenas, las cosas malas que hiciste, las cosas que tienes que mejorar. No es un Coño, vuelo, no es un vuelo como de felicidad, ¿no? No es un vuelo... Cuando hagas tu line check, tu último vuelo, y te chequeen, te den el release, ahí sí te van a decir, bueno, felicitaciones, pasaste. Ahí sí lo hacen. Pero coño, la primera hora de vuelo, no. ojalá yo hubiese trabajado en un restaurante que me hubiesen hecho eso. Tipo, mira, estás haciendo bien las cosas o estás haciendo malas cosas. Hay muchos La- restaurantes que no son así. Las primeras horas de vuelo es entrenamiento, anotan todos tus errores para que tú aprendas de ellos y no los vuelvas a cometer. Pero no estás asustado de que te vayan a votar en esa primera vez, ¿no? No deberían votarte porque es entrenamiento. Ya, ok. Esa es la teoría, la realidad. Claro, es ya diferente. después ellos Y para- verán si de verdad no aprendes un coño y sigues cagándola en vainas serias. ¿Cuánto Sí. tiempo tienes para como que dan- adaptarte? Ellos te dan 6 meses como de un periodo de, como estás en probación, Probation. Una probatoria, sí. estás Ok. a prueba por 6 meses Y vas como el segundo en cargo, por sí, ejemplo. como copiloto o Copiloto. primer oficial o segundo al mando. Tiene muchos nombres dependiendo del país. Y memorables ¿te acuerdas de algún vuelo que ha sido el más cagante? ¿Has tenido uno de esos? No, No. para nada. Menos No. mal.
Es algo que a Toca uno le madera. gusta, es algo que a uno le gusta, le apasiona, no. Me parece que da más miedo estar en la cocina con unos cuchillos como si Verga. fuera Tú que- Dexter. la diferencia es que, bueno, yo no puedo matar 300 personas, pues. No, pero es que a mí me parece increíble estas diferencias de la gente. ¿Sabes? Como que cuando tú ves a un enfermero, tal vez, que se le hace fácil lidiar con gente que, Te, ponte, se está te puedo muriendo. explicar, Ujú. te puedo contestar eso que me estás diciendo ahorita junto con la pregunta que me habías hecho antes, que no te la contesté, disculpa. Te la voy a contestar junto con lo que me decías ahorita. En la aviación, los aviones y los procedimientos, todo en general, eh, tienen mucho respaldo. Por ejemplo, si pierdes un sistema hidráulico, tienes un respaldo. Claro, el avión no te va a funcionar 100%, pero vas a tener, por ejemplo, el avión que vuela ahorita tiene 3 sistemas hidráulicos. Si pierdes uno, no pasa nada, vas a tener otros 2. Ahora el avión va a estar un poco degradado. De repente el tren de aterrizaje va a tomar o los flaps van a tomar más tiempo en ser extendidos. Los flaps van a tardar un poquito más, pero como te digo, no va a causar ningún problema. No es una emergencia ni nada, no es algo para entrar en pánico. Eh, en el caso de los flaps hay sistema hidráulico y sistema eléctrico para extenderlos, para que veas que hay una redundancia, un respaldo, y son requisitos de hoy en día en la aviación. Entonces, para contestar la pregunta de antes, de que si un carro se accidentaba, en los aviones parecidos, si tú estás en crucero, volando, digamos, de un país a otro, de un punto A a un punto B, eh, tú antes del vuelo vas a revisar las condiciones del avión, si hay algún equipo que esté degradado, si hay alguna especie digamos, de NOTAMs. NOTAMs se lee como Notice to Airmen. Son como una especie de, por ejemplo, si hay huecos en la pista, o si hay alguna intersección cerrada, o una pista cerrada, o si el aeropuerto cierra a cierta hora, va a aparecer en los NOTAMs. El weather, vas a revisar el weather en los aeropuertos alternos, en ruta, de destino. Entonces ya una vez que tú despegas y estás en el aire, ya tú vas a tener opciones, tú vas a crear opciones, ya tú vas a saber, por ejemplo, si estás volando de San Francisco a Miami, por decirte algo, sabes que vas a tener un montón de ciudades y aeropuertos a lo largo de la ruta, y vamos a decir que tengas una emergencia. Si es una emergencia que no es limitada a tiempo, si el tiempo no es un problema, puedes seguir con calma, puedes volar por 1 hora, 2 horas, mientras solucionas, mientras haces el checklist para las emergencias, para las anormalidades, fallas. Hay algo que se llama, hay un checklist para eso. Entonces simplemente lees el checklist y, y simplemente te aseguras bueno, que lo leas correctamente. El checklist es hecho de una manera simple para que cualquiera lo entienda. Eh, Te dice, por ejemplo, bomba hidráulica. Si falló, te dice on o off, te dice que la prendas o la apagues, que hagas troubleshooting, y simplemente está escrito de una manera clara. Simplemente te va a poner palabras como set, on, off, palabras o sea, algo que sea sencillo porque obviamente en una emergencia de repente hay presión y ese tipo de cosas, la Como adrenalina, que no para que sé. tengas una guía sin tener que Sí, tú pero la guía pensar. correcto, la guía es hecha de una manera simple, simple. Ya. Nada complicado, Entonces, nada de física. Entonces, por ejemplo, para terminar la idea, Mauricio, disculpa que te interrumpa. Digamos que tienes que ir a un aeropuerto alterno porque tienes una emergencia. No, no pasa nada, simplemente vas a solicitar el aeropuerto alterno y el ATC, el Air Traffic Controller, te va a autorizar. Y nada, simplemente haces el checklist y te desvías. Ahora, si tienes una emergencia, ya sea por fuego, que ya el fuego es algo delicado, porque si no logras apagarlo, vas a tener que aterrizar en los próximos minutos.
y Claro, es más, te es más quita, te delicado. pone más presión. Porque Sí, tú sabes que con el avión siempre tienes par de horas extra de vuelo si exacto, tuvieses que dar unas vueltas por X o por Y. exacto, exacto. Hay ciertas emergencias que son delicadas y requieren tiempo. Por ejemplo, si tienes un pilot incapacitation o una emergencia médica de un pasajero, ahí tienes que aterrizar lo más pronto posible. Entonces, ahí sí no, a veces tú puedes saltarte el checklist, la lista de chequeo, siempre y cuando sea por la seguridad de vuelo. Entonces, si por ejemplo tienes una emergencia médica, un pasajero se te está muriendo, un piloto le pasó algo, tienes que aterrizar lo más pronto posible y en ese caso sí puedes desviarte del checklist y puedes desviarte de los SOPs, de los procedimientos estándares. Y eso es algo que de hecho te ponen a veces en los simuladores. Te mandan eh, Como a una pensar. conchita de mango para que Sí, tú tengas que tomar una decisión ejecutiva y decir, no, nos salimos del plan porque correcto. hay una emergencia que hay que acatar. Correcto, exacto. Entonces, por eso te decía que si tienes que desviarte, te desvías. Si tienes una emergencia que no es algo grave, o sea, simplemente puedes hacer tu lista de chequeo y tienes tiempo, etcétera. Es como un carro, te falla algo, te puedes salir de la carretera y en ese sentido ahora hay cosas que pasan, que han sucedido que bueno, ya se escapa de las manos de uno, que fue, por ejemplo, si A sucede eso algo vamos. como estaba, ok, si por ejemplo sucede algo como en Alemania, donde se estrelló el avión de Germanwings, creo que es la aerolínea, donde el copiloto se encerró en la cabina, ya es algo que se le escapa a la mano de uno, ¿no? Ya es algo que el avión estaba perfecto, en perfectas condiciones, pero bueno, el piloto se suicidó Ese o... fue el que, sí, el que como que por Sí, depresión, algo así, sí, ¿no? no sé por qué lo hizo, creo que estaba deprimido o algo, y se encerró en la cabina cuando el capitán estaba en el baño, y bueno, ya el resto es historia. Coño, qué difícil. O sea, ¿en qué momento tú puedes tomar esa decisión técnica de decir, coño, tal vez hoy no puedo volar porque no me siento apto para hacerlo? O sea, aparte tienes 200 personas atrás que te la vas a llevar Sí, contigo. Es un si no cargo de estás, conciencia fuerte. si no estás apto para volar, no deberías volar. Simplemente deberías... Ahora, ¿te hacen o te requieren algún chequeo psicológico? La Sí, aerolínea o no sé. una vez al año te hacen chequeos Coño, físicos, mentales, sí. ¿tú crees que es suficiente una sola vez al año? ¿Debería ser más? ¿Debería ser menos? No lo sé, no lo sé. No soy médico, no sé en ese caso cómo una persona con este tipo de problemas de depresión mentales, no sé cómo hace un médico para reconocer este tipo ¿cómo se llama? De actitud, ¿no? Sí, un poco ya también sale un poco de las manos del Sí, porcentaje pequeñito de locos que pueden haber, porque por lo que tú me estás diciendo, tú confías en el proceso que preparan a los pilotos a nivel mundial sí, en general, quitando, bueno, tal vez excepciones. Y también veo que confías en las máquinas y en la redundancia de seguridad que tienen los aviones. correcto. Entonces, el factor que nos queda es nada, que hay un loco, como es una de las teorías que también te quería preguntar de estas cosas, que un poco más a los desastres que hemos visto recientemente, pero está el Sí, caso muy famoso del Malaysia Airlines, que fue el avión que el, desapareció. el 777 que desapareció, sí. Y una de las teorías es que el piloto, bueno, por alguna razón u otro, decidió llevar el avión, tal vez dicen que al mar sur de China, Sí, y bueno, entonces ahí ya se te escapa porque, o sea, partes que dependes es del piloto y de su estado y también de sus errores, ¿no? Porque me imagino que también ahí correcto. entra el error humano. eh, Correcto. A lo largo de la aviación han habido también muchos errores de los pilotos y gracias a eso se han implementado procedimientos eh, a lo largo de, sí, para mejorar el entrenamiento y siempre a partir de hoy seguirán habiendo errores y seguirán viniendo cosas nuevas. Siempre se aprende, es El un aprendizaje pilotaje continuo. es una profesión relativamente nueva, ¿no? ¿Cuánto puede tener? 120 años de historia. Sí, puede ser, sí.
por ejemplo, comparado a lo que yo hago, que por lo visto es algo mucho menor, bueno, comida siempre ha habido, ¿no? Pero, coño, es interesante saber de que todos los años, podría decirse, se Sí, están implementando reglas nuevas y no sé, como sí, que cosas nuevas para mantenerlo safe and sound. es Ahora, correcto. con Sí, ese, dentro de ese mismo argumento, es verdad que últimamente, en los últimos años, se ha escuchado de muchos desastres aéreos y de accidentes y de cosas que fueron muy cerca de ser un accidente mortal y han sí, estado en las noticias también los aviones Boeing. ¿Tú correcto. piensas que esto es un poco más porque vemos más noticias y lo muestran más y que siempre han habido este porcentaje de accidentes o si crees que de verdad hay algo problemático con ciertos aviones hoy en día en comparación con hace 30 años, por ejemplo? Mira, hay posiblemente hay dos versiones sobre eso. Lo que sucede con los aviones hoy en día es difícil de decir, porque tienes que tener en cuenta algo. Yo soy un operador y yo vuelo un avión de los años 80 y anterior a ese, el 767 es de los años 80 y anterior a ese estaba el MD-80, que era de los 60, 70. Entonces eran aviones viejos, fueron hechos en otro tipo de economía, de mentalidad, o sea, eran de otra época prácticamente. Como operador no te puedo dar un punto de vista preciso. De repente sí hayan cambios, como los carros, que los hacen más eficientes, cambian el material y de repente por estar probando nuevos materiales o nuevas cosas, se encuentran con nuevos problemas, ¿no? Ya, Es difícil decirte de una manera precisa qué es lo que ya. está sucediendo, es algo que no te puedo decir. Algo que también te podría decir es que hoy en día la información viaja como más rápido, ¿no? Hoy en día todos tienen un teléfono en el bolsillo y cualquier cosa que suceda lo van a reportar. Eso no sé cómo era antes, en los años 60, 70, de repente la información viajaba de otra manera. Tú con tu Sí, Ana, perspectiva de disculpa. ahorita, si te sientes que no es una cosa, una preocupación excesiva, o sea, cuando escuchas a este, no, que este avión se le abrió la puerta, no, que a este le fallaron las ruedas, o sea, tú no lo ves tal, o sea, yo porque yo como veo esas noticias y aquí lo hablamos en el podcast, seguro lo has escuchado, nosotros es como que pensamos que todos se van a caer. Tú no lo sientes así, No, yo no ando preocupado por eso, la verdad. ya. No. Ahora, sí, si el avión que se le salió la puerta hubiera terminado en tragedias, o sea, sí hubiera sido una preocupación. Eh, Realmente no he leído el informe, para serte honesto, no te puedo dar una opinión, eh, pero ellos deben de estar al tanto los ingenieros y eso deben estar al tanto bueno, de los componentes, del material, de si hay fatiga. No sé cuál fue el problema de ellos, no, Ya. pero es algo que bueno, que tienen que tener al día, ¿no? Con eso. Dice mucho del primo piloto Marco, de su ética, porque cualquier otra persona pudiera hablar huevo, nadie decir, no, mira, eso es por esto y lo otro. Y es verdad, al final tú eres, por más que te tengamos mucha estima, eres un piloto, tú no construyes las naves esas y tampoco te sabes todos los detalles. Pero no lo digo El, porque, bueno, sí, en el los últimos problema es años que Boeing ha tenido mala yo me vibra. monto al avión y hago mis inspecciones y te estoy siendo sincero. Y, y si encuentro todo bien, ok, salimos, no hay problema. Ahora, si encuentro que algo está mal y yo digo, no importa, vamos a salir, vamos a no hacer caso. Y tomo la decisión de sacar el vuelo. Al llegar al otro destino, puede que te pare la autoridad aeronáutica o puede que suceda algo peor y cuando hagan las investigaciones van a decir, pero mira, él sacó el vuelo cuando el avión estaba malo, él tomó la decisión y Coño. eso no era legal. Claro, Entonces llegas al y destino y puedes que llegues a un país que sea difícil, a un país que no sea democrático y créeme que no es fácil. Eh, no te van a meter preso, pero te van a meter en una situación muy difícil claro, y aparte tu nombre va a quedar manchado, siento también. yo. No, Correcto. ¿te acuerdas de aquel venezolanito Claro, de si no, aquella aerolínea? te gana esa reputación y tienes que terminar volando
bolsas de Periflower de México a Estados Sí. Unidos. Ahí, ilegal. No, y si el avión se cae y todos mueren, igual queda su nombre manchado, correcto. O sea, Eso es correcto. piloto Eso es tal, no hizo sus vainas como debía. Marco, Sí. otra preguntita esta de comparación. Ahora que vuelas, estás volando aviones más, bueno, ahora son de carga, pero igual son aviones grandes relativamente, y Sí. antes me manejaste los Cessna. ¿Dónde tú sientes más esa seguridad, esa redundancia? ¿Uno más chiquito o uno más grande? Te lo pregunto también porque últimamente, aquí son todas cosas anecdóticas que yo he visto, pero siento que hay gente que me ha dicho que cuando está en un avión pequeño privado, como que les da más miedo que un avión grande comercial. Sí. Entonces, ¿cómo tú comparas esos dos, los grandes y los chiquitos? Lo- los dos son seguros, tienen los mismos. Pienso que los dos son igual de seguros. No veo. No hay hechos para decir que uno es más seguro que el otro. No hay hechos. Simplemente a la gente le parece más seguro una turbina que una hélice. No sé por qué. Eh, los aviones comerciales de pasajeros tipo jet, por ejemplo, en mi caso, tienen más sistemas de redundancia, de respaldo, porque también tienen más. Hay más exigencias. Primero hay pasajeros, en el caso ahorita vuela un 767, es más grande, y por ejemplo son aviones que se utilizan para volar en medio del océano o hacer aterrizajes con baja visibilidad, visibilidad completamente reducida. Entonces obviamente para este caso necesitas más estándares todavía, más sistemas que te apoyen, y en un Cessna 172 no hace falta, simplemente es lo básico, volar visual, hacer aproximaciones instrumentales. Con un Cessna 172 no vas a cruzar nunca el Atlántico o cosas así, ¿no? Bueno, también porque no vas a subir tan alto, por lo que no está Tampoco, presurizado, él no puede subir a la tampoco, sí. misma. Vale. Ok. Chef Maurice, que creo que tenías una No, pregunta ahí en no, la no, mente. que a veces, no, que a veces me siento medio outsider, porque yo, aún siendo familia de este personaje, Sí. siento que sabes bastante tú de avión. No, a mí me O da te hiciste tu risa. tareita. Porque yo veo la dinámica entre ustedes y es como que, tú sabes, cuando tú tienes un primo con el que jodías de carajito y luego tú terminas siendo un astronauta de la NASA, pero él todavía se acuerda cuando eran carajito y te jodía. Entonces veo la dinámica y por el otro lado es como que, Chef Maurice, esto es un piloto que lleva toneladas en el aire, o sea, respeta. Sí, Así bueno, como tú dices nosotros, así como tú dices que yo soy un chef de renombre, él es un piloto de renombre. Claro, patente. nosotros hasta jugamos FIFA allá en Miami, comíamos chipotle y todo eso. Coño, o sea, que las... Hacíamos cositas que solamente hacen los niños. No, porque es que, y una pregunta, Chef Maurice, más o menos, bueno, te voy a preguntar, tengo a Marco para preguntarle, tú eres más o menos contemporáneo con nosotros, yo tengo 35, Sí, soy del 91, tengo 33. o sea, tú eres menor que yo. A mí me parece loco que ahora nosotros somos las personas que corren el mundo, o sea, ¿me entiendes? Marco lleva un avión con gente en Europa Sí. y es como que, fuck, somos nosotros los mismos chamos que, como tú dices, comíamos en Chipotle y jugábamos FIFA. Exacto, sí. Bueno, es que uno a esa edad lo ve como que de tan lejos que imposible de que suceda, ¿no? Pero sí, Tú tienes los sueños se 13 años cumplen. volando comercialmente en... Sí, Coño, qué correcto. rápido pasa el tiempo, weón. 13 años. Mira, dime la verdad. Yo siempre, una de mis películas favoritas es Catch Me If You Can, Sí. de Steven Spielberg, ¿no? Con Sí, con Leonardo Leonardo DiCaprio. DiCaprio, ¿no? Ujú. Sí, y Tom Hanks. Una excelente película. Y en esa película, uno de los trabajos de mentira que Leonardo DiCaprio se atribuye a él mismo es que es piloto. Y claro, esto era en los años, creo que 60, 70, y te muestra el gremio del pilotaje como una vaina súper de pinga, donde las aeromosas todas quieren, coño, el piloto. Algo de eso existe, queda, es un poquito como Royal, esa vibra Royal de los pilotos, eso todavía hay. Creo que ese glamour que existía antes no. Yo Coño. siempre. Yo soy de los 90, pero me gustan los 80. Me gusta la música, me gusta ese tipo de ambiente, ¿cómo se llama? Mucha droga, mucha fiesta. Las películas de los 80 creo que eran las mejores. Ok. Y la aviación era igual, la aviación cambió. Todavía tienes aerolíneas que ofrecen un servicio lujoso, pero tienes que pagarlo, business class, O sea, tú le first pagas a class. la hermosa para que...
tienes que pagar un pasaje bien caro para que tenga un servicio completo, un servicio bueno. Ese, claro, eso es el que quiere Mauricio. Ok. Pero, o sea, no es, claro, porque, o sea, no No es es como que como ustedes antes, tienen no. un bar secreto donde van ustedes y... No, no, nada de eso. Y vas con Por ejemplo, el uniforme de piloto para que te den hay, por algún trago ejemplo, gratis. hay aviones nuevos, modernos. Por ejemplo, el 380 tiene un bar en la parte de arriba, pero es solo para business class y para los No, pasajeros que pagan eso. No, no es para claro, y no cualquiera. creo que tú medio vuelo vayas a No, salir del cockpit no, no. a un whiskycito. No está permitido tomar en vuelo, no. Mira, Marcos, también entiendo que después de lo que pasó en el 911, Ajá, los cockpits, ¿no? Que es, ¿cómo se le dice al cockpit en español? La cabina, ¿no? De vuelo, la cabina, ajá. no, la cabina Flight del deck. capitán, ¿no? Sí, sí, Yo sí, entiendo que ahora eso lo cierran, esa vaina no abre. ¿Qué correcto. tan seguro es? Porque entiendo que ahora con el tema que puede haber alguien que tome control del avión y esto me No, no imagino que te lo abre. tienen que Sí, enseñar porque tienen que haber checklists para todo esto. Hoy en sí. día es algo así tipo que tú entras al avión, se cierra y eso queda cerrado que nadie lo puede abrir. Sí, correcto, correcto. Nadie lo puede abrir. Tiene, a veces uno, depende ya de los procedimientos de la compañía. La, no sé cómo sea hoy en día porque no vuelo pasajero, pero las aeromosas, por ejemplo, tenían su palabra de clave. Entonces, si había algo raro, no se abría la puerta. Hoy en día los aviones tienen cámaras, de hecho, puedes ver hacia la cabina Cambur. del pasajero. Mm. Y, y, y no tienes que asomarte ni nada, ¿no? O sea, no tienes por qué abrir la puerta de una, simplemente ves la cámara y ves qué está Pero si pasando. hay un momento que por lo menos Eh, tiene que la aeromoza llevarle comida, un whiskycito, bueno, no un whiskycito, pero sí, sí, en crucero, cuando no hay carga de trabajo, la llamas y le solicitas la comida o lo que haya, sí. el servicio. Y ahí, El servicio. cuando tú dices crucero, es literalmente, eso está en vuelo automático. Sí, correcto. El cruise Siempre, control. sí, el piloto automático se activa justamente apenas uno despega, a los 1000 pies. Y empieza a ser todo automático y tú solo lo Todo monitoreas. automático, sí, tal cual. Te conviertes en un secretario. Simplemente estás ahí monitoreando el avión, Ahora, simplemente llenando el plan de vuelo, te aseguras que el avión cumpla con lo que tiene que cumplir, es simplemente una máquina y te quiero hacer una pregunta. ¿Tú crees que tu trabajo, una pregunta medio seria, ¿tú crees que tu trabajo pueda estar, puede hacerse en un futuro por robots, tipo AI? AI no pienso sé, que pero un sí. tipo robot. Sí. Pienso que sí, y de hecho hoy en día están tratando de sacarse a un piloto, quieren dejar a un piloto al menos en crucero, están trabajando para eso. No creo que lo consigan porque si a un piloto le pasa algo no va a haber otro que tome control, todavía no hay la tecnología, ¿no? En el futuro de repente el AI puede hacerlo, sí. ¿Tú te imaginas que el avión que estés volando Miami-Madrid sea piloteado por un robot? Yo estaría cagado. Yo, Puede yo, ser, disculpa. no, que yo pienso que me siento mejor sabiendo que hay otro huevón ahí que quiere llegar a su familia esa noche. ¿Me entiendes? Como que es como que tal vez te El, da. Sí. Pienso que la tecnología puede existir en un futuro cercano y el AI y todo eso, pero algo que todavía no sé y dudo que esté cerca es la capacidad de los robots de pensar, ¿cómo se dice? De improvisar. Mm. Claro, Claro, eso también claro. yo lo hablo con el chef Maurice de la creatividad, que aunque estas computadoras nos van a ayudar con muchas cosas, inclusive en el proceso Sí, creativo, hay ese origen que tenemos los humanos de improvisar y de innovar en el momento, que eso sí, ¿cómo lo reemplaza, no? O por lo menos lo que uno quiere pensar para que uno tenga más relevancia. Pero si ya tienen drones que vuelan solos y van a la guerra solos, que un avión vuele solo, es más, creo que ya seguro es posible, solo que no lo hacen porque las reglas dicen. eso es correcto. Tienen los drones, pero la pregunta es, ¿ustedes se montarían en un dron, un avión piloteado desde alguien que está en, no sé, en Imagínate Nevada, a Marco, está en su en un casita trailer? piloteando Exacto. en el En Flight un- Simulator. Estoy en mi casa con un control remoto, sí, no. Pero No creo que arrecho, la gente. ¿no? Sí, la pregunta es si la gente lo aceptaría, ¿no? Sí. Yo estaría Marco, cagado.
En cualquier momento sé que estamos llegando un poco a los límites de tu tiempo, entonces nos interrumpes y nos dices cuando Sí, sí. ya necesites irte, pero mientras te Sí, de tengo hecho, aquí... ya estoy como pasado de tiempo, sí. Ah, bueno, ok. Bueno, nada, Marco, de verdad que quisiéramos tenerte de nuevo porque nos han faltado muchas preguntas y nos ha interesado demasiado este tema. Y la gente que nos escucha, ellos dicen, coño, siempre son chistecitos, siempre son cosas, pero también nos gusta conocer el conocimiento y conocer las experiencias de no solo de la gente que nos escucha, que nos gusta mucho saber eso, Claro. pero también de personas que tengan este tipo de habilidades que tienes tú. Para despedirnos, tú nos pudieras decir qué tipo de Gracias. cosas hacen cuando estás en el cruise control y es un viaje largo y hay un Claro, tiempo claro que como sí. que para quemar. ¿Qué tipo de, no para quemar literalmente, pero qué tipo de cosas hacen como, o sea, hablan, se echan cuentos, ponen música? ¿Qué hacen en ese momento? Que creo que nadie sabe qué hacen esos pilotos cuando tienen esa vaina ya en automático. Bueno, normalmente tienes que llenar un plan de vuelo para asegurarte que cumplas con los No es free estimados, el time, pues. combustible planificado. No, ya voy a llegar a eso. Sí hay un free time, sí lo hay, pero primero tienes que llenar el plan de vuelo, los estimados, el combustible, que todo esté según lo planeado, que el avión esté navegando de la manera en que tiene que navegar, que estés en el lugar correcto y que te estás dirigiendo al lugar que es. Monitorear los parámetros del motor, de los motores, que estén bien. Y vas a tener también las comunicaciones con la torre de control, con los controladores aéreos de ruta. Eso también, pero siempre va a haber tiempo de descanso, de hablar, etcétera. Puedes comer, puedes hablar con el otro, chismosear, lo que tú quieras. Hay gente que habla, hay otros que se ponen a leer un libro. Hay tiempo, hay tiempo. ¿Te puedes acostar a dormir? Se puede dormir, de hecho es legal, está implementado en los manuales de la compañía. Puedes dormir si mal no recuerdo, son máximo 45 minutos, no puedes exceder eso porque no puedes entrar en una etapa de sueño profundo. Y el otro tiene que quedarse despierto, el otro piloto tiene que quedarse despierto y bueno, tienes que poner una alarma y eso. Si el otro se queda Musiquita. dormido, música, no puedes poner música. No, no puedes echar una salsa y el otro piloto, Un no reggaetón, sé, no. el otro piloto de Noruega se te queda viendo así como que este marico. No, el de Noruega pone un metal, heavy metal ahí, que tú dices, este bicho se va a llevar el avión para el agua. Bueno, De repente, si Marcos, es solo privado para el headset y el otro no escucha, quién sabe si haya Ah, gente ok. que lo hace. Pero Porque a puedes ver veces, series, por ejemplo. de no repente hay gente que debería, lo ¿no? hace, sí. Ok. Creo que si todo está bajo control, no hay problema. Así Claro, como leen libros o hablan. Mira, lo claro. De bueno, hecho, de dime, hecho dime. hay aerolíneas que se vuelan con 3, 4 pilotos y tienes un bunker, que así es como se le llama el sitio, el rest area, y van allá a descansar. Ahí tú puedes ver tu serie tranquilo Coño, pero 4 machirulos en una cabina chiquitica, pilas ahí. sí. Bueno, ahí uno Lo que empieza a pasó, tener pasó. cariño. Mira, lo bueno que Marco se tenga que ir pronto es que Ajá, da pie a, como tú dijiste, ante otra conversación donde tenemos sí. muchas más preguntas. Nosotros sabemos que tu calendario está full No, y dar contigo es bastante difícil. tú eres un señor que tiene un trabajo serio, nosotros aquí somos unos carajitos hablando huevonas, pero te lo agradecemos mucho, siempre estás invitado, nos encanta tener un piloto residente que pueda darnos Gracias, gracias. las nuevas Me, cositas me, del gremio. La me semana que gustaría viene, partir- cuando haya otro accidente, te vienes y te hablamos de él. Me gustaría participar más seguido, pero es que mi programación siempre cambia. No es que tengo un fin de semana o yo tengo días on y off. No tengo holiday, no tengo weekends, nada de eso. Fin de semana, nada de eso. Y, Claro, y mi la programación aviación no cree en cambia. eso. A veces trabajo todos los lunes y estoy libre los viernes, o a veces trabajo los viernes. Cada mes la programación es diferente. Bueno, nosotros podemos también adaptarnos porque, bueno, Sí. tampoco tenemos trabajo muchos muy serios. Eh, Y ahora Todo se vienen trabajo, tiempos donde no tenemos otra vez trabajo, así que todo trabajo y todo servicio es serio, todo es Verga. una... No le puedo sacar ni un picante a Marco, demasiado buena gente. Coño, mil gracias, hermano. De verdad que somos privilegiados de Gracias, tenerte hoy aquí y gracias por todas las no, historias. gracias, Esperamos tenerte otra vez. gracias a ustedes por la invitación, por tenerme aquí. Que bueno, he visto varios episodios donde me lanzaban las indirectas, las capté. Sabía que era Nada, conmigo y bueno,
Gracias por todo. Aquí está cumpliendo. Espero volver. Y bueno, No, claro que Dale, sí. primo, te Estás quiero. invitado. gracias. Un abrazo, primo, te hermanito. quiero también. Bueno, Saludos nada, a y todos lo- bueno, un placer. Te Y quiero. los que nos Chao. escuchan, los sintonizadores, un abrazo. Métanse el dedo por el culo. Pongan ahí todos los comentarios, las cosas que le parecieron cool y las cosas que quisieran preguntarle a Marco la próxima vez que estén por aquí. Exacto, que nos dejen comentarios, preguntitas para el piloto, Sí, para el piloté. cualquier Vamos a cosa que pilotar. quieran preguntar, adelante. Aquí no Mr. hay Pilot secretos. Marco. Así es. Bueno.